que somos una organización sin fines de lucro, que vamos a ver ahí que tiene una particularidad respecto a cómo se está haciendo respecto a otros países. La idea es ser uno de los elementos de ascendencia sobre el uso de los estándares de interoperabilidad HL7 de manera de poder regular su uso, hacerlo pulcro y que de verdad tengan el impacto que tienen que tener. Y eso está tomado a la mano con que tengamos la capacidad de ofrecer una oferta de valor en ese sentido e ir avanzando fuertemente en poder ser un validador ante el ecosistema para las buenas prácticas del uso del estándar. Como capítulo tenemos varios objetivos que están relacionados con el poder brindarle al medio todo el material que se necesite para ir trabajando en pos de mejorar la interoperabilidad con el uso de los estándares. Hemos también, y vamos a seguir trabajando, y hemos trabajado fuerte en coordinar los esfuerzos nacionales, de manera de poder potenciar el cómo en el futuro vamos a internacionalizar lo que estamos haciendo en Chile y vincularlo con lo que está haciendo en el extranjero. Y eso nos va a permitir al capítulo estabilidad necesaria como para poder no solamente generar un capítulo que trabaje con la gente que está relacionada con el uso de los estándares, sino que además generar una comunidad. Nuestra intención es ir mucho más allá que un capítulo que represente los intereses del estándar o de los estándares de HL7, sino que avanzar fuerte en generar una comunidad que avancemos juntos en poder mejorar la capacidad del país en torno a estos elementos. Todo capítulo tiene una ruta. Esta ruta la sacamos de la fuente que está abajo, y nosotros en Chile ya hemos pasado por este camino. De hecho, la fase inicial es de mucho entusiasmo y de gente que quiere abrir un capítulo, pero rápidamente, una vez que sale el capítulo, esto tiende a caer, a botarse al suelo, y nosotros ya nos pasó 2 veces. La idea es que nosotros nos enfoquemos ahora a la parte de un desarrollo de un capítulo que esté robusto, que esté fuerte, y que sea altamente colaborativo, de manera que podamos saltar rápidamente la etapa 1, que ya la vivimos en algún momento, ya 2 veces anteriormente, a una etapa 5, en la cual tengamos un grupo a nivel nacional que esté consolidado y que avance en conjunto, con una visión estratégica en conjunto, de manera de poder fomentar y potenciar el uso de los estándares, mejorar la capacidad de interoperabilidad del sistema a nivel nacional, y por lo tanto impactar positivamente en la salud y en los pacientes, por supuesto. Chile tiene un estado de solicitud, como ustedes ya bien lo saben, aceptada el 19 de septiembre, así que tenemos doble celebración ese día, el día en el cual se nos reconoció a nivel internacional como un capítulo que de verdad pertenece a la Asociación Internacional de HL7. Y eso implicó un trabajo previo bastante grande, pero que concluyó ese día por lo menos con la aceptación de la afiliación. Pero para mí eso recién es el punto de partida. El que hoy día tengamos una alta demanda en querer participar del capítulo y de membresías incluso, no dice nada si es que en el futuro no tenemos la capacidad de mantener eso. Para poder levantar el capítulo chileno tuvimos que armar una organización al estilo de InfoWay Canadá, en la cual tenemos a HL7 como organización, que depende, por lo menos desde el punto de vista de la administración del CENS, pero con las independencias que nos exige HL7 Internacional. Y eso quiere decir que nuestra arquitectura, nuestra organización pertenece administrativamente al CENS, pero desde el punto de vista de funcionamiento y de las delimitaciones y la delineación de lo que vamos a hacer no pertenece al CENS, sino que tenemos un trabajo que vamos a hacer junto con el medio. Vamos a levantar elecciones según lo acordado el próximo mes. Si las condiciones están, si no tendremos que hablarlo, pero por ahora vamos para el próximo mes, de manera que tengamos ya una mesa directiva, un grupo directivo del capítulo compuesta, que va a ser bastante comunitaria, va a tener 7 sillas por elección, de manera que sea lo más representativa del medio posible. La idea, por lo menos hasta ahora, es ir trabajando en los focos de potenciar el capítulo. Hasta ahora hemos trabajado con grupos de trabajo que han permitido levantar un modelo de gobernanza relativamente sólido, que nos ha permitido ver cómo tendría que ser la sustentabilidad del capítulo, pero al mismo tiempo nos ha permitido también levantar desde el medio una oferta de valor que tengamos que ofrecer más adelante, donde el capital humano tiene foco principal. Y una de las razones por las cuales hemos convocado a expertos que nos vengan a hacer webinars apunta principalmente a eso. Los grupos de trabajo que hoy día están operando son los que ustedes ven ahí, que son el de oferta de valor, el de gobernanza y el de sustentabilidad, pero queremos ampliarlo más adelante para hacer una bajada fuerte al medio, de manera que podamos recuperar información que nos permita estructurar una buena oferta de valor que valore el capítulo. Yo soy un convencido
de que los capítulos HL7 locales mueren no porque no hay dinero ni porque la gente no quiere aportar. Mueren porque no son capaces de estructurar una buena oferta de valor que le dé realce al medio y que permita que el medio valore realmente la creación del capítulo. Hay muchas otras actividades que tenemos en carpeta, pero evidentemente tenemos que esperar a que una elección para que la mesa directiva tome esas decisiones. Hoy día ya tenemos apertura de membresías, como muchos de ustedes ya saben, muchos de ustedes ya son miembros posiblemente. Tenemos una membresía individual que es para personas interesadas en el uso del estándar, su aplicación, su estudio, y aportar al desarrollo de estos a nivel país también, y donde el ser miembro individual le permite tener toda la información necesaria como para poder acceder a poder hacer uso de los estándares y al mismo tiempo participar abiertamente de lo que significa el capítulo. Y tenemos una apertura organizacional que también ha ido creciendo con el tiempo, que tenemos varias organizaciones metidas adentro, que tiene como objetivo el poder hacer uso de los estándares a nivel de organización, para sus clientes, para sus productos, y poder hacer uso entonces también de toda la potencia que nos entrega desde HC Internacional en el beneficio de la organización. La membresía individual tiene un valor determinado que fue acordado en asamblea previa de 50.000, y hoy día en la página de hl7chile.cl tenemos cómo uno puede inscribirse, y todavía no llegamos a los 100 miembros, pero vamos rápidamente avanzando hacia eso. Los primeros 100 miembros tienen un descuento a 35.000, así que hay que aprovecharlo para quien no se ha inscrito todavía. Pero estamos avanzando rápido, así que tenemos la esperanza de que por lo menos en un plazo de un mes tengamos ya esos 100 inscritos. Así que ahí los invito a si están ahí con la voluntad de hacerlo y tienen además un descuento. Y en cuanto a lo organizacional, depende mucho de la cantidad de miembros que la organización quiera meter dentro del capítulo, con un tope de 12 para no permitir que exista algún monopolio de alguna organización. Y los precios están ahí, que son más baratos que las compras individuales de membresía. Así que estamos avanzando, y una de las razones por las cuales queremos hacerlo fue el tema del capital humano, de poder abrir la mente de muchos de ustedes. Y para eso, obviamente, hemos querido iniciar la fase de webinars, que hemos trabajado de manera de poder tener por lo menos 3 de aquí a febrero. Una es la que tenemos hoy día con Daniel Capurro, y tenemos en enero 2 con el presidente electo de HL7 Internacional, y con una experta mexicana que trabaja hoy día en Siemens y que también está en Alemania, que ha tenido un fuerte recorrido en el tema de los estándares de interoperabilidad. Así que sin decir más, yo quiero presentar a Daniel Capurro. Daniel Capurro es académico de la Universidad de Melbourne en la actualidad. Es además profesor afiliado del Departamento de Biomedicals Informatics and Health Educational de la Universidad de Washington, Seattle. Es PhD en Biomedical and Health Informatics de la misma universidad. Si uno revisa su currículum, yo creo que todos aquí lo conocemos, tiene más de 20 publicaciones científicas, tiene un número similar de ponencias internacionales. Todos sabemos que tiene una gran experiencia en el quehacer nacional e internacional respecto a sistemas de información en salud. Además, es académico fundador del CENS y actuó como subdirector también de este. Actualmente es asesor de nuestra institución. ¿Qué más puedo decir? Una eminencia, y la ponencia que él nos va a entregar el día de hoy se denomina Gobernanza para los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, el rol de los estándares de interoperabilidad. Así que sin más, doy la palabra a Daniel y te doy pantalla, Daniel, también. Bueno, primero que nada, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes presentando. La idea es que hoy podamos discutir acerca de este tema de la gobernanza de los sistemas de soporte en la toma de decisiones clínicas, con esas siglas que son las siglas que habitualmente se usan en la literatura, CDSS, que lo vamos a usar, si lo ven ahí aparecer en la presentación, eso es lo que significa, ¿ya? Como primer disclaimer, yo no soy un experto en estándares HL7, así que si quieren ir a las profundidades, ¿no es cierto?, de los estándares, ahí César es el hombre. Primero, quería mostrarles un video, no sé si alcanzan, si no, creo que voy a tener que compartir una segunda pantalla. Esperen un segundo. Ahí está. ¿Ya ven eso?
Sí, se ve perfecto. Excelente. Ya. Corre video. Chloe, baby! Get a crash cart. Come with me right now. I'm not getting a pulse. Code blue and ED Alpha. Get out of here. Start compressions. You're running the code. I've never run a code. Do you want an amp bicarb? He's in charge. Page anesthesia. What is the first question you ask in code? Rhythm. What's rhythm? PEA. Should we shock? No, we can't. A rhythm's not shockable. Get me one of Epi. Make those compressions harder and faster. Prepare to intubate. It's been 24 minutes. It's time to call the code. No! This is my code. You gave me this code. She's 21 years old. Harder, man. You need to feel the ribs crack. That's enough. No. Move. I'm not giving up. I said that's enough. We got a pulse. Her end tidal CO2 is less than 15 for the entire. Bien. Espero que hayan, creo que lo configuré para que pudiera transmitir el audio, así que espero que hayan podido escuchar ahí. Es el show de medicina más falso que yo he visto, pero sirve para ilustrar el ejemplo. La verdad es que ahí, si ustedes revisan y nos preguntamos cuántas decisiones se tomaron en esos, ¿no es cierto?, minuto y medio, 2 minutos que duró ese video, la verdad es que muchas, y algunas de ellas son, por ejemplo, si comenzar o no comenzar una reanimación, qué medicamentos utilizar, cuál era la mejor forma de realizar las compresiones, si esas compresiones están bien hechas o no están bien hechas. Al final vieron que el médico que estaba a cargo del código azul le pide cambiar para poder él seguir, porque le pareció que no estaban ocurriendo bien. Si desfibrilar, si cardiovertir, cuándo suspender, o si suspender las maniobras, etc. Por lo tanto, en salud hay decisiones que ocurren en forma constante mientras estamos atendiendo pacientes. Por lo tanto, la toma de decisiones es un componente central del quehacer en salud. Y no es solamente para médicos, por supuesto, también todo el personal de salud, enfermería, kinesiología, fonoaudiología, todo el personal de salud continuamente tiene que tomar decisiones, y esas decisiones lo ideal es que estén bien informadas. Como les decía, cientos de decisiones se toman en forma continua, y aquí este es un artículo que fue publicado en 2016, donde a un grupo de investigadores se les ocurrió crear una taxonomía, ¿no es cierto?, de los tipos de decisiones. Y ustedes pueden ver ahí en la primera columna, ¿no es cierto?, las categorías, ¿no es cierto?, si son, por ejemplo, recolectar información adicional, evaluar los resultados de un test diagnóstico, definir un problema relacionado a medicamentos, ¿no es cierto?, como decisión de comenzar, de detener, de modificar o mantener algún tipo de tratamiento médico, de procedimiento, ¿no es cierto?, relativo a situaciones legales, a necesidad de contactarse con alguien, por ejemplo, con algún médico, consejo o precaución, tratamiento, etc. Hay una lista, por lo tanto, la cantidad de decisiones que se toman y la variedad de decisiones que se toman en salud es bastante grande. Ahora, es una realidad también que nadie toma las decisiones correctas del 100% de las ocasiones, nadie. Y mientras más
avanza el conocimiento médico, la cantidad de información necesaria para poder tomar una buena decisión clínica, ¿no es cierto?, es cada vez mayor, y es por eso que nosotros somos proponentes, ¿no es cierto?, de que debamos tener apoyo, ¿no es cierto?, de sistemas de información para ese soporte, para poder tomar esas decisiones en forma correcta. Y hay estudios, ¿no es cierto?, bastante clásicos que han revisado episodios de hospitalización en pacientes de diversos tipos, en diversos hospitales, y la verdad es que en determinado momento un paciente recibe más o menos el 50% de todo lo que está indicado. Cuando el otro 50% son cosas que necesitamos pero no recibimos, o que recibimos pero no necesitamos, desde el punto de vista de intervenciones diagnósticas o terapéuticas. Y por eso entonces existen los recordatorios, que son un tipo de soporte a la toma de decisiones, ¿no es cierto? Algo que en el sistema que me permite recordar lo que yo estoy, lo que yo debiera hacer, ¿no es cierto?, de manera correcta, pero no es el único tipo de soporte a la toma de decisiones. Y los sistemas de soporte a la toma de decisiones son parte, ¿no es cierto?, de este proceso que se denomina proceso de gestión del conocimiento, ¿ya? Y ahí yo les pongo una traducción, ¿no es cierto?, que la gestión del conocimiento es el proceso mediante el cual personas en organizaciones buscan, comparten y desarrollan conocimiento para ejercer acciones, ¿ya? Esta es una definición que no necesariamente aplica en forma exclusiva a la salud, sino que a cualquier otra industria que hace uso intensivo del conocimiento, pero en este caso lo aplicamos a salud. Entonces, el proceso de gestión de la información implica saber que el conocimiento existe en algún lugar, ¿no es cierto?, que es este círculo que vemos al lado izquierdo, y que es necesario transferir ese conocimiento en forma adecuada a esta acción, ¿ya? Ahora, para nosotros que nos dedicamos a los sistemas de información de salud, hay cosas que suceden después de esta acción, pero cuando el conocimiento necesito alguna forma de poder buscarlo, encontrarlo, sintetizarlo, ordenarlo, compartirlo y distribuirlo para que esté disponible en el momento de tomar una acción. Y por otro lado, ¿no es cierto?, una vez que generamos acciones, eso genera más información que puede ser capturada, que puede ser analizada para generar nuevo conocimiento, ¿no es cierto?, y así alimentar estos dos componentes. Pero el principal aspecto del proceso de gestión del conocimiento tiene que ver con este lado izquierdo, ¿no es cierto?, que vemos que es cómo tomar el conocimiento existente y lo llevo a un lugar en el cual puedo hacerlo efectivo a través de una acción. ¿Ok? Yo he visto pasar hartas preguntas en el chat, o sea, cosas en el chat, pero no sé si alguien tiene una pregunta, que me interrumpa César por voz, porque para poder estar atento ahí. Sí, si alguien quiere, si está dispuesto a recibir preguntas en la mitad de la exposición, si alguien quiere hacer una pregunta, la puede escribir y yo la canalizo. O doy audio. Perfecto, muchas Ya, gracias. súper. Eso. Seguimos entonces. Entonces, el primer punto que topamos, ¿no es cierto?, con el tema de la gobernanza es qué conocimiento y cómo lo llevamos a la acción. Hay gente que dedica toda su vida de investigadora a este tema, ¿no es cierto? Así que vamos a dar una pasada más o menos, ¿no es cierto?, panorámica de todo lo que puede suceder aquí, y después un enfoque a los estándares. Pero la gobernanza se tiene que encargar primero de decidir, bueno, qué conocimiento es el que vamos a encontrar y cómo lo llevamos a la acción. Entonces, la definición de gobernanza, y aquí bien, ¿no es cierto?, cara de palo, la definición viene de Wikipedia, porque es la mejor que yo he encontrado hasta el momento, ¿no es cierto?, que es este proceso de interacción y toma de decisiones entre los actores involucrados en un problema colectivo que lleva a la creación, refuerzo o reproducción de normas sociales e instituciones. Y aquí les destaco, ¿no es cierto?, los componentes clave que es un problema colectivo, ¿ya?, y que son normas sociales, y que tenemos que generar normas sociales e instituciones para que esto funcione, ¿ya? Y como problema colectivo implica reconocer
que esto no es solamente el director del hospital, la directora del hospital, el jefe de servicio, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, los pacientes, los doctores. Esto es un problema de todos, ¿no es cierto? Todos queremos que la información y el conocimiento esté disponible en el momento y lugar en el cual se necesita y de la mejor manera posible, ¿ya? Y para eso, entonces, necesitamos producir o crear, ¿no es cierto?, normas sociales, procesos e instituciones, organismos que se dediquen a hacer este tipo de cosas, ya sea a nivel local, ¿no es cierto?, en mi hospital, en mi servicio de salud, en mi clínica, o a nivel más, ¿no es cierto?, global, como a nivel de país, ¿ya? Pero si no tenemos, si por un lado reconocemos que necesitamos hacer gestión del conocimiento en nuestras instituciones, pero no tenemos, ¿no es cierto?, las normas y las instituciones, entonces, bueno, tenemos un problema serio de gobernanza. Entonces ahí quiero que ustedes se pongan a pensar, no es necesario que me contesten por el chat, solamente en su fuero interno, ¿no es cierto? Piensen la última vez que tomó una decisión clínica que requería de evidencia que usted no tenía en este momento. Para los que no son clínicos, también pueden hacer el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Pero pueden pensar en alguna decisión técnica, ¿no es cierto?, que requería de la evidencia que usted no poseía en ese momento, ¿ya? Y la pregunta siguiente, en la organización en la que usted trabaja, ¿qué entidades y procesos existen para gobernar la incorporación de evidencia en la práctica clínica o en la práctica habitual? ¿Y qué mecanismos existen para distribuir la evidencia a todos los usuarios de manera efectiva? Y eso los dejo ahí un par de segundos para que mediten de nuevo en su fuero interno. Al menos yo, en las instituciones en las cuales he trabajado, algunas tenían algunas estructuras embrionarias, diría yo, con respecto a una entidad que promovía o proponía la incorporación de evidencia a la actividad clínica, ¿no es cierto?, de manera activa. Pero los procesos habitualmente suelen estar bien ausentes. Sí, Daniel, hay una pregunta en el chat. Tú la puedes ver, Adelante. pero te la puedo leer. Dice, en esta gobernanza, ¿cómo seleccionan las diferentes instituciones para gestionar este conocimiento? Esa es la pregunta. Esto para no estar trabajando en esto que otros ya lo están trabajando. Mira, ahí esa es una buena pregunta. Depende un poco de cómo uno lo pueda estructurar. Si estamos pensando, ¿no es cierto?, en un hospital, ya como una unidad así relativamente pequeña, entonces la pregunta es, ¿cómo gestiono ese conocimiento para no estar trabajando en otros que han trabajado? Lo ideal, ¿no es cierto?, es poder, y ahí es definir, ¿no es cierto?, a qué entidades, y aquí ya viene un tema de la confianza, ¿no es cierto?, a qué entidades yo les voy a creer, entre comillas, de que la evidencia o las recomendaciones que están emitiendo son confiables y por lo tanto yo las adopto sin tener que regenerar mi propio conocimiento, ¿ya? Y ahí es donde tenemos, por un lado, las guías clínicas nacionales, ¿ya? Que en Chile por lo menos han ido evolucionando de manera bien acelerada hacia ser cada vez más robustas desde el punto de vista de la evidencia. Existen las fuentes de evidencia internacionales, ¿no es cierto?, como también guías clínicas internacionales, y también hay procesos definidos para poder adaptar guías clínicas que han sido creadas para otros lugares, ¿no es cierto?, y adaptarlas a mi propio lugar. Y por otro lado, algo que vamos a ver más hacia el final de la presentación, si yo genero, ¿no es cierto?, alguna entidad, o sea, algún artefacto, ¿no es cierto?, que recolecta evidencia clínica, lo ideal, ¿no es cierto?, es que yo pueda ponerlo a disposición y yo pueda compartirlo con otros. Pero eso tiene algunos otros requisitos técnicos que vamos a ver más adelante. Seguimos. Hay un estudio hecho no en instituciones de salud, sino que en instituciones en general que son intensivas en el uso del conocimiento, que la gobernanza inadecuada es una de las principales razones por las cuales estos sistemas fallan en su implementación, ¿ya? Y como les decía, un problema compartido para todas las instituciones que funcionan en base a conocimiento. Y no existe una receta única, no es que yo les pueda decir, mira, ¿sabe qué? Este es el organigrama
Estos son los procesos, lléveselo, apréndalo de memoria, impleméntelo en su institución, y con eso entonces les aseguro el éxito. La verdad es que eso no es así. Cada institución va a tener sus propias necesidades y requisitos desde el punto de vista de cómo se estructura esta gobernanza y qué tipo de procesos son los que se implementan, pero hay algunos principios, ¿no es cierto?, generales que es importante mantener, ¿no es cierto?, bien representados. Y esta gobernanza, nosotros cada vez que empezamos a discutir el tema de los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, siempre pensamos en los recordatorios y en el registro clínico electrónico, pero la verdad es que eso es mucho más amplio, ¿ya? En Estados Unidos, el Agency for Healthcare Research and Quality, que se ha dedicado a trabajar harto en este tema de los sistemas de soporte a la toma de decisiones, define muchos tipos de intervenciones o de modificaciones basadas en el soporte de la toma de decisiones, y eso implica en cómo diseño yo mi documentación, ¿ya? Que eso tiene que ver cómo yo registro lo que yo estoy haciendo, y eso es algo que no es algo que necesite un sistema, un registro clínico electrónico extremadamente avanzado. Incluso cuando yo defino un formulario de papel en mi hospital o centro de salud, ya hay una incorporación de conocimiento, y eso tiene que tener, de nuevo, una gobernanza funcionando. En segundo lugar, la presentación de información. ¿Cómo entrego información yo de vuelta a los clínicos? La creación de solicitudes, las solicitudes agrupadas o los order sets, como se llaman en la literatura internacional, que son estos conjuntos de acciones que yo voy a tomar con mi paciente. Los protocolos de atención, ¿no es cierto? Ahí están las guías de práctica clínica o quizás protocolos un poco más acotados. La información de referencia. ¿Qué información de referencia le entrego yo a mis clínicos? Y eso puede ser desde, le entrego acceso a Internet a los médicos en las consultas o no. A mí me ha tocado estar en lugares trabajando donde en algún momento se decide cortar el acceso a Internet para evitar, qué sé yo, que los computadores se infecten y lo que sea, evitar el acceso a Internet a sitios externos a la organización. Bueno, eso puede tener, ¿no es cierto?, mucha razón desde el punto de vista de que nadie se meta a sitios, ¿no es cierto?, de dudosa reputación y pueda terminar infectando los computadores de toda la red. Bien, pero por otro lado, matan el acceso a información de referencia. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese acceso a información de referencia cumpla con los objetivos necesarios de poder poner a disposición de los clínicos información relevante al momento de tomar decisiones? Y por otro lado, ¿no es cierto?, sin exponer a la organización de manera innecesaria. Eso exige una gobernanza, ¿ya? Y de nuevo, no se necesita tener un sistema extremadamente sofisticado para eso. Y finalmente tenemos el tema de las alertas y recordatorios, que son sistemas que pueden ser o manuales o automáticos que funcionan como parte del registro clínico electrónico. Pero para todo este tipo de cosas se necesita una gobernanza. Entonces ahora la pregunta es cómo hacerlo. Y de nuevo, como les decía, no hay una receta así única de esto funciona, esto no funciona, pero hay yo diría que la investigación más relevante hecha hasta el día de hoy es un estudio que es cualitativo, ¿no es cierto?, que se publicó ya hace algunos años, el año 2011, pero donde un montón de ¿no es cierto?, sabios de la informática médica, principalmente centrados en Estados Unidos, deciden hacer una evaluación cualitativa de 5 sistemas de salud que han sido exitosos en su implementación de sistemas de soporte a la toma de decisiones. Y ahí tenemos organizaciones que están, Partners Healthcare, que incluye Harvard en Boston, una organización más pequeña en Oregon, Vanderbilt en Nashville, la Administración de Veteranos, que es el sistema de salud más grande en Estados Unidos, que tiene más o menos entre 9 y 10 millones de personas dentro de su sistema de atención, y esta práctica de médicos de la Universidad de Texas en Houston. ¿Ya? Así que una variedad más o menos importante. La administración de veteranos se parecería más o menos a nuestro sistema de atención pública. Si ustedes en Estados Unidos van a un hospital más o menos de los más antiguos de la administración de veteranos, se ve bastante parecido al Sotero del Río, ¿ya? Así que no es tan
no es algo tan de otro planeta. Y ahí está la publicación, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, si ustedes quisieran elegir a alguien a quien seguir en el tiempo desde el punto de vista de sus publicaciones y los avances, Blackford Middleton, yo diría que ahí uno de los gurúes de todo el tema de tecnología de la información y sistema de soporte en la toma de decisiones. Y ha publicado montones al respecto. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Ya? Yo diría que esta es la tabla que mejor resume. Daniel, antes de que vayas con ¿sí? la tabla, ahí Jorge Cienfuegos hace 2 preguntas tan buenas. Dice, Ya. ¿cuál sería la opinión con respecto a los visitadores médicos y el sesgo de información relacionado a la gobernanza? Esa es la pregunta 1. Y la 2 ¿Ya? es, ¿cuál es la probabilidad de éxito de la implementación de gobernanza a nivel local, empieza un establecimiento, si aún no existe estándar nacional? Por ejemplo, una receta médica, una receta electrónica. Ya. A ver, volviendo a las diapositivas, esto tiene que ver con un poco estas dos cosas. El tema de los visitadores médicos, yo tengo una posición bien clara, y que yo entiendo que no es compartida por todo el mundo, pues yo creo que los visitadores médicos debieran estar prohibidos en su actividad de acercarse a los médicos a entregar información y muestras médicas. Creo que esa información es sesgada. Creo que esa información sí afecta la forma de prescribir de los médicos. Si no, los laboratorios, créanme, que no destinarían toda esa cantidad de recursos a tener visitadores médicos circulando por el país entregando información, ¿ya? Así que esa es mi opinión. Yo, en el fondo, yo firmé la carta de apoyo a la organización en Chile que se llama Médicos Sin Marca, y creo que me parece que ellos están haciendo un muy buen trabajo en ese aspecto. Con respecto a la ausencia de estándares, ¿no es cierto?, nacionales, a ver, yo creo que ahí siempre hay un balance. Hay cosas que yo puedo hacer que no necesito que haya un estándar nacional para poder hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la documentación, si yo funciono en un consultorio que tiene ficha de papel, yo igual puedo tener una mini estructura de gobernanza que defina cómo voy a registrar ciertas cosas, para qué, por ejemplo, crear solicitudes agrupadas o order sets en papel también. Todo eso se puede hacer a nivel local sin necesidad siquiera de tener un registro clínico electrónico. Ahora, si yo tengo un registro clínico electrónico y quiero avanzar en temas de, ¿no es cierto?, sistema de soporte a la toma de decisiones, ahí entro en un balance, ¿no es cierto?, de cuánto estoy dispuesto a invertir en desarrollar ese tipo de cosas, y por otro lado, cuánto estoy dispuesto a, entre comillas, perder o entregar si es que una vez llegado el momento el país decide avanzar en un estándar nacional, como podría ser una receta electrónica, ¿no es cierto? Si yo ya he desarrollado mi receta electrónica que no es compatible con esa otra receta, bueno, probablemente voy a perder parte del trabajo que hice anteriormente. Pero yo, por un lado, eso ¿no es cierto?, subraya los costos que tiene la inacción de generar estándares, ¿no es cierto?, que, entre comillas, tiende a paralizar a los centros localmente, y por otro lado, que una vez todos los que sí han hecho inversión en seguir avanzando tienen una pérdida, ¿no es cierto?, de energía una vez que yo impongo un estándar nacional. Yo creo que esos son, no hay una respuesta única y específica. Cada organización podrá definir cuánto está dispuesto a avanzar. Yo creo que es importante, ¿no es cierto?, apoyarse en entidades como el CENS y ahora el capítulo chileno de HL7, ¿no es cierto?, como para saber, así por decirlo bien coloquialmente, para dónde va la micro, ¿no es cierto? Porque sería difícil pensar que, no sé, el Ministerio de Salud va a sacar alguna propuesta que completamente ignore todo lo que ha ocurrido en el mundo con respecto a esa línea de desarrollo. Por lo tanto, si ahí está el tema de confiar en algunas instituciones, si confiamos que el CENS está haciendo un buen trabajo de
vigilancia tecnológica, de contactarnos con las mejores prácticas a nivel internacional. Si ya estamos en contacto y estableciendo el capítulo chileno de HL7, son, ¿no es cierto?, muy buenas señales de que si nos la jugamos por esos caminos, ¿no es cierto?, vamos a tener una buena probabilidad de éxito llegado el momento de que a nivel nacional se generen los estándares necesarios. Seguimos avanzando. Entonces, veíamos que en esta tabla, y elegí esta tabla porque representa mucho lo que ocurre en nuestro panorama nacional, ¿no es cierto?, donde tenemos dos escenarios distintos, ¿no es cierto? Por un lado, acá en la columna del medio, ¿no es cierto?, tenemos esto, perdonen porque no traduje la tabla, ¿ya? Así que está en inglés, pero estos son los desarrollos propios. La columna aquí del medio son los sistemas de información en salud de desarrollo propio, y en la derecha, ¿no es cierto?, la columna más a la derecha son los producidos, los que usan algún proveedor, ¿cierto? Y aquí está el tema, la primera fila son el número de personal dedicado al soporte de la toma de decisiones clínicos. Aquí dice, cuando tengo sistemas internos, requiero un grupo más grande de personas con conocimiento especializado. En general, en el lado, los que tienen una empresa, ¿no es cierto?, de ficha clínica, en general necesitan menos personas que soporten el sistema, pero tienen una colaboración más intensa con el proveedor. Aquí recordemos que en Estados Unidos suelen trabajar con proveedores, ¿no es cierto?, grandes, que tienen múltiples centros, por lo tanto ahí hay una economía de escala, ¿no es cierto?, importante. El tema de los comités también, los desarrollo propio suelen tener, ¿no es cierto?, comités múltiples y especializados, los que tienen una ficha de proveedor, menos comités, posiblemente uno, más bien centralizado. Y así como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la necesidad de tener, por ejemplo, procesos, ¿no es cierto? Acá los procesos son desarrollados por los comités. En el caso de los que tienen un producto comercial de ficha clínica electrónica, la mayor parte de los procesos venían, ¿no es cierto?, en el fondo ya definidos por el proveedor, y había un comité, ¿no es cierto?, local que definía cómo las operaciones eran organizadas localmente, ¿ya? Y así sucesivamente. Yo les voy a mandar la presentación como para que puedan revisar eso. Les recomiendo encarecidamente revisar esta publicación, ¿no es cierto? Una de las cosas importantes donde no había diferencia, ¿ya?, no había diferencia, eran los últimos dos puntos, ¿no es cierto?, que era cómo se revisaba o monitoreaba el uso de estas cosas, cómo se recogía el feedback, ¿ya? Aquí es siempre importante el monitoreo regular de cómo está ocurriendo o cómo está utilizándose los sistemas de soporte de la toma de decisiones, y siempre con múltiples herramientas para poder recibir feedback de parte de los usuarios, ¿ya? Eso sí es importante y lo van a ver dentro de las recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que viene en las recomendaciones? En primer lugar, priorizar el desarrollo de nuevos soportes de la toma de decisiones y entregar el desarrollo del contenido a grupos especializados, ¿ya? Aquí, como les decía, el desarrollo tiene que ver con esta, ¿no es cierto?, mirada amplia de todo esto. Desarrollo de nueva documentación, desarrollo de nuevas presentaciones de la información, desarrollo de nuevas solicitudes agrupadas o order sets, desarrollo de nuevos protocolos de información, de alertas, ¿ya? No solamente desarrollo desde el punto de vista como programador, ¿ya? Que a los informáticos cuando nos hablan de desarrollo, pensamos al tiro en un programador haciendo algo. Aquí no, estamos hablando de desarrollo en el concepto amplio. Entonces, priorizar el desarrollo de nuevos soportes de la toma de decisiones y entregar el desarrollo del contenido a grupos especializados. Considerar el potencial impacto de nuevos soportes de la toma de decisiones. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero cambiar mi forma de documentar? ¿Por qué quiero agregar una nueva alerta y cuál es el posible impacto? ¿Ya? ¿Y cuál es el posible impacto, tanto positivo, ¿no es cierto?, por qué lo voy a hacer, y negativo, por qué podría no querer hacerlo, ¿ya? Desarrollar herramientas y procesos para monitorear el inventario, facilitar su actualización y asegurar la continuidad. ¿Qué guías clínicas tengo en funcionamiento en mi hospital? ¿Cuántos formularios existen? Nosotros de repente nos pegamos
unos trabajos, ¿no es cierto?, titánicos de recolectar todos los formularios que están disponibles en mi organización, y eso lo hace alguien, ¿no es cierto?, con muy buena voluntad. Pasan 5 años y nadie sabe qué formularios son los que usamos, cuáles son los nuevos formularios, cuándo los actualizaron, quién los hizo, en base a qué información. Súper importante, ¿no es cierto?, tener eh, em, ese monitoreo, ¿no es cierto?, en forma continua de cuál es mi inventario. Hay una Implementar consulta, procesos. Daniel, se Sí. disculpa, hay una consulta interesante que la hace Renato Sabatini de Brasil, que está relacionado con el hecho de cómo, no, miento, la Ariel, disculpa Ariel, dice respecto al tema de acreditación, de cómo conversan los sistemas de acreditación con la gobernanza de las instituciones. Mira, ahí yo no estoy muy familiarizado con todos los procesos de acreditación a nivel internacional. En Chile, al menos, yo hace ya varios años que no me toca participar en un proceso así formal de acreditación, así que si hay algún más experto ahí en la audiencia que me corrija, porque digo una burrada, por favor siéntese con la libertad de hacerlo. Pero en general, al menos los criterios de acreditación en Chile no así, en fondo tienen que ver más bien con la estructura de calidad, del punto de vista de la gobernanza y los procesos, del punto de vista más bien de la documentación. Lo que pedían era que existieran ¿no es cierto?, ciertos documentos, ciertos formularios para recoger información, como por ejemplo formularios de entrega de turno y ese tipo de cosas, pero la decisión de cómo se estructuran, de quiénes son los creadores o qué información va dentro de esa información, o los contenidos mínimos para registrar, eso en general eran conceptos que se dejaban a decisión más bien local. Lo que pedía la acreditación, por ejemplo, a nosotros nos pasó con la acreditación de los centros ambulatorios, ¿no es cierto? Debíamos tener un monitoreo de la calidad del registro en el registro clínico, pero ¿qué incluía? ¿Cuáles eran los contenidos mínimos de ese registro? Era algo que se dejaba, ¿no es cierto?, a criterio nuestro, a definir en nuestra propia documentación. Vi ahí pasar un par de chat, no sé si alguien más tiene comentarios con respecto a eso. Por ahora vamos bien. Ya, excelente. Entonces, implementar procesos para medir el impacto de los cambios en las funcionalidades ya existentes, proveer de múltiples canales para el feedback de los usuarios y la diseminación de la información. ¿Cómo les comunico a los nuevos usuarios que existe un nuevo formulario y cuáles son las razones y por qué, una nueva alerta, etcétera? Desarrollar herramientas para el monitoreo continuo de las intervenciones basadas en los sistemas de soporte a la toma de decisiones y definir el ciclo de vida de la gestión del conocimiento. ¿Cómo yo voy a incorporar nuevo conocimiento? ¿Por cuánto tiempo va a estar vigente? ¿Quién define cuándo eso ya no va a estar vigente y cómo se actualiza? ¿No es cierto? Todo eso completo es el ciclo de vida. ¿Es necesario tener un registro clínico electrónico para esto? La respuesta ya las conocemos. No, no es necesario. Como les dije, para el tema de documentación, presentación de información, información de referencia, existe información que no es necesario tener en un registro clínico electrónico. El registro clínico electrónico, por supuesto, ayuda, pero en el fondo, no es necesario esperar a tener una ficha clínica electrónica para empezar a instaurar un sistema de gobernanza para la toma de decisiones clínicas. Y eso nos pasa con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Que estamos funcionando en papel, ¿no es cierto? No tenemos las estructuras de gobernanza, instalamos un registro clínico electrónico y entonces queremos empezar a establecer las alertas, los formularios, las solicitudes agrupadas, y ahí es donde vienen todos los dolores, ¿no es cierto?, institucionales, los dolores de la organización, porque tenemos que generar una gobernanza que no hemos tenido tiempo para generar en el pasado, para que madure, para que crezca con nosotros. Dejo ahí abajo una revisión sistemática de la Cochrane que muestra que los recordatorios en papel sí son efectivos, ¿ya? Así que evidencia empírica para que les puedan decir a sus organizaciones de que no es necesario llegar a tener un registro clínico electrónico sofisticado para empezar a instalar
estas, ¿no es cierto?, estructuras de gobernanza. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esto ya va mucho más allá del alcance de esta presentación, pero ahí les dejo 3 links. Kawamato et al. Publicaron una guía práctica de cómo lo abordó la Universidad de Utah, ¿no es cierto?, que también es una institución que lo hizo de manera bien exitosa. La American Medical Informatics Association tiene un roadmap y hay un grupo de investigadores que publicó esta guía, esta lista de verificaciones, checklist, que se llama Guides, que permite, ¿no es cierto?, tener al menos una lista concreta de atributos que medir cuando yo estoy implementando sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, ¿ya? Y ahí van los links, Sí, para que lo puedan Daniel, revisar. ¿Sí? sí, Jorge Cienfuegos pregunta en relación al trabajo entre clínicos e informáticos. ¿Cuál sería la instancia para llegar a acuerdos y o una metodología para llegar a consensos? Mira, ahí en un par de diapositivas más vamos a mencionar esto, pero en general yo les diría que desde el punto de vista, el tema del conocimiento para la toma de decisiones clínicas es un conocimiento que es eminentemente clínico, ¿ya? Porque yo voy a tomar decisiones terapéuticas, voy a tomar decisiones de procedimientos, decisiones diagnósticas, de pronóstico, etc. Por lo tanto, el conocimiento para eso es eminentemente clínico, ¿ya? Ahora, cuando yo transfiero ese conocimiento, ¿no es cierto?, al mundo de los sistemas de información, ahí es donde tiene que haber, ¿no es cierto?, tiene que haber un diálogo, y tiene que haber un diálogo necesario para que el conocimiento pueda transferirse de manera, ¿no es cierto?, adecuada. Y por otro lado, desde el lado informático, las estructuras o los artefactos, que pueden ser algún estándar, que puede ser alguna nomenclatura, que puede ser, en el fondo, muchos son los artefactos, ¿no es cierto?, sean los más adecuados para ese proceso, y ahí necesitamos, ¿no es cierto?, no solamente de expertos en informática, sino que expertos en informática clínica que puedan comprender, ¿no es cierto?, cuál es la interacción entre el mundo clínico e informático adecuado. Ahí hay algunas entidades, ¿no es cierto?, que pueden ayudar a ese proceso, y por otro lado, los casos de uso exitoso son súper importantes para este tipo de cosas. El poder compartir experiencias, ¿no es cierto?, es sumamente importante, y por eso el capítulo chileno de HL7, ¿no es cierto?, y el SENS tiene una relevancia, ¿no es cierto?, muy importante. Entonces, y viene la pregunta de los estándares, ¿no es cierto? Porque si no hubieran estándares, no estaríamos en esta sesión el día de hoy. Y yo le diría que el primer comentario es que aún no es tan fácil, ¿ya? Y vamos a ver un poco por qué y para dónde va la micro, ¿no es cierto? Y cómo seguir avanzando en este terreno. Es importante tener claro que hay varios niveles de representación del conocimiento, ¿ya? Acá hay un artículo publicado también por allá por el 2011 que establece varios niveles de representación del conocimiento, donde el primer nivel, ¿no es cierto?, estaría una guía de práctica clínica como la que aparece aquí a la izquierda, ¿no es cierto?, que es una descripción narrativa, ¿no es cierto?, de qué es lo que hay que hacer. En el fondo, usted tiene un paciente con condición A, con la literatura dice X, por lo tanto, la decisión debiera ser Z, ¿no es cierto? Y eso es texto narrativo, habitualmente es un PDF, una página web que describe eso. ¿Ya? En segundo lugar, perdón, me avancé una. En segundo lugar, un segundo nivel de abstracción es cuando eso ya lo transformamos en una cosa un poco más, yo diría, semi-estructurada, ¿no es cierto? Donde podemos ver ya que se empieza a constituir un algoritmo que yo puedo empezar a automatizar, ¿no es cierto? Cuando empiezo a construir un algoritmo. Y en tercer lugar, ya cuando esto lo empiezo a implementar ya en un algoritmo, ¿no es cierto?, con código, etcétera, etcétera. Ese código a la derecha no es nada, es solamente cualquier código, pero
Pero hay una progresión, ¿no es cierto?, de los niveles de abstracción y los niveles de estructuración del conocimiento como para poder representarlo de manera adecuada y para poder transformarlo en algo que sea ejecutable, ¿ya? Y aquí en este mismo artículo de Boxwala, ¿no es cierto?, hablan de estos tres niveles, ¿no es cierto?, del narrativo, semiestructurado y estructurado, y finalmente está el nivel ejecutable, ¿no es cierto?, que es cuando ya el conocimiento vive y se ejecuta dentro de nuestro sistema de información, ¿ya? Y si ustedes se fijan, partimos hablando del formato, que parte de narrativo, después de un texto un poco más organizado, como este mini algoritmo que les mostré, y después codificado, interpretado o interpretable por un computador, ¿cierto? Ahí está la capacidad de ser compartido, muy amplio, pero si ven la última columna, cuando ya es ejecutable, cuando ya yo lo tomo y lo meto a mi sistema de información y es ejecutable, ustedes se fijan, hay una pérdida, ¿no es cierto? Si yo le digo que el conocimiento era inicialmente muy compartible, yo puedo compartir mi PDF, puedo compartir mi algoritmo, puedo incluso compartir mi código, pero cuando yo quiero ejecutarlo, tengo que ya llevarlo a la implementación local y ahí muchas veces se pierde esta capacidad de compartirlo, ¿ya? Ya empieza a no ser independiente de la herramienta en particular, no es independiente del sitio, del lugar donde yo lo estoy implementando, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí aparece un poco una línea que es del autor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la progresión, quiénes son las personas, ¿no es cierto?, que están involucradas en este tipo de cosas? Para las guías clínicas, por supuesto, el desarrollador de guías clínicas es la persona, ¿no es cierto?, que está encargada de esto. Después, cuando lo pasamos a un componente un poco más estructurado, en mi institución, habitualmente son los expertos en el dominio clínico en particular, y cuando ya lo pasamos al lenguaje, ¿no es cierto?, que puede ser interpretado por el computador, estamos hablando que es los ingenieros del conocimiento, la ingeniería del conocimiento, y finalmente cuando queremos hacerlo ejecutable en mi lugar en particular, entonces ahí está el implementador, ¿no es cierto?, en particular. Entonces, como le digo, hay una progresión, ¿no es cierto?, desde menos estructurado a más estructurado, y en el último paso, cuando yo lo voy a implementar en mi lugar en particular, ahí pierdo un montón de atributos que son importantes, ¿no es cierto?, como esta posibilidad de ser compartido, de ser implementado en distintos lugares, y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, la necesidad de contar con algunos estándares, ¿ya? Acá yo les recomiendo intensamente, hay una serie de videos que fueron publicados por una empresa con la cual yo no tengo ningún vínculo, que se llama Pervita, que ha publicado una serie de clases, ¿ya?, que está, con el tema del sistema de soporte en la toma de decisiones y cómo automatizar esto, ¿ya? Y aquí están algunos ejemplos que yo tomé de esa clase, como para explicitar, ¿no es cierto?, el nivel 1, ¿ya? En este caso, si vemos el numerador, ¿no es cierto?, tenemos, si estoy calculando alguna métrica de calidad que pueda generar una acción para este paciente en general. Por ejemplo, podría ser pacientes cuya presión arterial en la última visita, ¿no es cierto?, está adecuadamente controlada durante el periodo de medición. ¿Y qué defino como controlada? Presión arterial sistólica menor a 140, diastólica menor a 90. ¿Ya? Es una descripción narrativa. ¿Ya? Cuando estoy a nivel 2, ¿no es cierto?, cuando lo tengo de manera, ¿no es cierto?, ya un poco semiestructurada, lo puedo ver en un algoritmo más o menos así. Y si yo lo quisiera pasar ya a código, ¿no es cierto?, esto es como se vería el código. Y si ustedes se fijan, acá esto está escrito en un formato que se llama SQL, y ese SQL, en el fondo no es algo que inventaron estos personajes de esta empresa Pervita, ¿no es cierto?, sino que es un estándar, ¿no es cierto?, que es propuesto por HL7 para poder desarrollar, ¿no es cierto?, este tipo de medidas. Y ahí está, ustedes pueden ver la página, está en sql.hl7.org, ¿no es cierto?, que se llama Clinical Quality Language, que es un lenguaje, ¿no es cierto?, muy específicamente dedicado para calcular métricas de calidad, por un lado, pero que por otro lado son
desde el punto de vista de la representación del conocimiento, son idénticas a lo que yo necesito para poder crear reglas en soporte a la toma de decisiones clínicas, ¿ya? Por lo tanto, es extremadamente útil empezar a familiarizarse con este tipo de lenguaje, sobre todo cuando tenemos, ¿no es cierto?, un escenario como el que les mostraba acá, donde cuando yo la empiezo a generar un código que es ejecutable, pierdo, ¿no es cierto?, funcionalidad. Si yo esa transformación en código, ¿no es cierto?, ejecutable, la hago utilizando estándares, entonces yo debiera, en un mundo ideal, ¿no es cierto?, no perder esas propiedades de poder compartir, ¿no es cierto?, estas reglas, etcétera. Y esto es lo que les pongo acá, ¿no es cierto? Cuando yo transformo mi regla en algo ejecutable, habitualmente puedo perder algo de información, lo ideal es que no suceda, y el uso de estándares, ¿no es cierto?, permite ese tipo de cosas. Y cuando yo empiezo, ¿no es cierto?, a ver cómo todos estos ingredientes empiezan a juntarse, ¿no es cierto? Existe, ¿no es cierto?, un standard FHIR, ¿no es cierto?, que en Sense tenemos varios expertos. Tenemos este lenguaje SQL que me permite definir algunos triggers o eventos, me permiten definir condiciones y acciones que me permiten generar, ¿no es cierto?, toda esta lógica, ¿no es cierto?, como les decía en este anterior, cuando si un paciente está si un paciente está bien compensado desde el punto de vista de su presión arterial, probablemente una acción podría ser cítelo a control en 6 meses. Si el paciente no está controlado, la acción podría ser revise su listado de medicamentos, ¿no es cierto? Ya podemos ver que en FHIR existe el recurso de planes de cuidado que pueden hacer uso de esta lógica que está en este SQL, donde tengo la expresión de acciones, condiciones y triggers, que la puedo hacer en SQL, y finalmente las acciones o los triggers pueden estar definidos por otros estándares, como por ejemplo LOINC, SNOMED-CT, RxNorm, etcétera, ¿ya? QDM Daniel, es otro ¿sí? hay consulta también de Jorge relacionado con el rechazo que existe por parte de los clínicos a la codificación según cierta literatura o modificaciones Uh-huh. y las opciones que serían más recomendables para, digamos, me imagino yo que para poder implementar estos estándares sin mucho rechazo. A ver, los estándares, ¿están hablando de los estándares de codificación? Sí, Y el codificación rechazo que específico. existe. Sí. Ya. Mira, ahí eso es algo bien interesante. Yo acabo de terminar, hicimos la Australian Digital Health Agency, nos pidió una revisión sistemática de los beneficios de la implementación de SNOMED-CT en los sistemas de salud. Nosotros revisamos más de 1.400 publicaciones hechas alrededor del mundo, y efectivamente un tema central, ¿no es cierto?, es este equilibrio entre entregar la terminología completa, ¿no es cierto?, a los clínicos para que ellos la usen como mejor lo estimen conveniente. Y eso sí, hay muchos lugares que lo han hecho, pero eso suele generar bastante rechazo. Y suele generar bastantes problemas también, porque los clínicos no somos expertos en codificar y muchas veces empezamos a usar códigos que no son los que corresponden y terminamos, ¿no es cierto?, cayendo en el uso de los códigos con los cuales me siento más cómodo, ¿ya? Y por eso existe, ¿no es cierto?, dos, yo diría, entidades, y yo veo ahí a Alejandro Mauro dentro de la lista de los participantes, y yo diría que es nuestro experto nacional en este tipo de temas. Está el tema de los servidores terminológicos, ¿no es cierto?, que permiten que los clínicos no tengan que codificar, ¿ya?, en el cual yo puedo escribir mis códigos, mis términos diagnósticos, de tratamiento, de observaciones, en texto libre, y por detrás el servidor terminológico puede codificar de manera, ¿no es cierto?, estructurada utilizando estándares. Y por otro lado está una solución un poco intermedia, que son las terminologías de interfase, ¿no es cierto?, que son terminologías que son, ¿no es cierto?, más limitadas, restringidas a lo que yo sí hago como clínico,
¿ya? Donde se me muestra y se permiten, ¿no es cierto?, los sinónimos para que yo pueda elegir los códigos que mejor representan lo que yo realmente estoy haciendo, y de nuevo por detrás eso termina siendo codificado en un estándar, ¿no es cierto?, internacionalmente aceptado. Yo diría que eso, los lugares que han implementado ese tipo de aproximaciones son los que logran hacer una implementación mucho más natural y orgánica de terminologías estándares y complejas, como puede ser SNOMED, etc. Daniel, Pero, hablando ¿sí? del mismo Alejandro Mauro, le acaba de preguntar relacionado con el uso de Yellow de HL7 para los algoritmos de estos tipos de sistemas de toma de decisiones. Perdón, que no te escuché la pregunta. Sí, que él plantea, o qué piensas tú respecto a la utilización de Yellow para la representación de algoritmos en los sistemas de toma de decisiones. Mira, ahí hay un montón de lenguajes de representación de guías clínicas. Ese lenguaje de expresión de guías clínicas, Yellow es uno, hay hartos. Yo diría que todavía estamos en un momento en que es bien difícil tomar una guía clínica, ¿ya?, y representarla completamente en un lenguaje, ¿no es cierto?, estructurado y que pueda ejecutarse, porque las guías de práctica clínica tienen un nivel de ambigüedad que son bien intensos. Si ustedes, aún como clínicos, toman una guía clínica y se la leen completa y se aprenden los algoritmos y todo el cuento, después llegar y ejecutarla es muchas veces bastante complejo, ¿ya? Y no, Yellow es una de las opciones. Hay un grupo de investigadores que partieron en Stanford y que ahora están en Ben Gurion, en Israel. También crearon Glyph, que es otro lenguaje de expresión de guías clínicas. Hay varios. Yo no estoy muy familiarizado con todos ellos, pero en general yo diría que el problema todavía sigue siendo que las guías de práctica clínica tienen un nivel de ambigüedad y de imprecisión que es bien importante, ¿ya? Hay una Ahí, pregunta terminológica también, que está sí, relacionada con si se debe complementar SNOMED, los tesauros, me imagino que a los tesauros de cada institución de salud. sí, eso es lo que uno podría terminar llamando como una terminología de interfase, ¿no es cierto?, donde yo voy poniendo cuáles son los términos que se usan en mi institución, cuáles son los sinónimos, pero tiene que haber un proceso de mapeo correcto, ¿no es cierto?, con los términos oficiales para que eso pueda quedar bien documentado en la base de datos, y eso es lo que nos permite finalmente interoperar, ¿ya? Si yo me restrinjo a tener no es complementar, yo diría. Si yo tengo un término específico de mi institución, eso tiene que mapearse correctamente al término oficial que se propone en la terminología. Y si si ese mapeo no existe o no existe de manera correcta, eso puede ser porque el término no existe en SNOMED. Eso es totalmente viable. Hay algunas formas de saltarse eso, pero es importante, ¿no es cierto?, es importante no complementarlo como agregarlo como un suple, ¿no es cierto?, esto agrego este par de términos más, sino que, como les digo, el mapeo, ¿ya? Ahora, como les decía, los Sí, beneficios y desafíos Daniel, de... disculpa, Alejandro ¿Sí? Mauro va a la carga de nuevo y te hace una segunda pregunta. Dice, debido a que es difícil representar las guías prácticas clínicas en sistemas de información, ¿creen necesario que existan actores clínicos informáticos en las diferentes asociaciones que generen guías de práctica clínica? Que las guías de práctica clínica no representables en sistemas es parte de la falta de representación digital en las asociaciones médicas. Yo creo que eso es como para tomarse un whisky así y responder esa pregunta. A ver, yo no sé si... A ver, no sé si es necesario, si resuelve el problema tener un informático clínico en la asociación que genera las guías de práctica clínica.
Yo creo que es importante tener, porque yo creo que también si yo pusiera, si hacemos un ejercicio y pongo informáticos clínicos en todas las asociaciones que generan guías clínicas, la capacidad que tenemos de poder transferir, ¿no es cierto?, todo eso, ese conocimiento de forma más o menos automática a los sistemas de información clínico y eso ser utilizado, yo creo que probablemente ayudaría un poco, pero no sería la solución completa. Yo creo que es uno de muchos ingredientes que se necesitan para poder efectivamente hacer una transformación digital, ¿no es cierto?, de las asociaciones médicas. Ahora, yo creo que los médicos o los clínicos en general tenemos que tener mejor formación con respecto a conceptos, ¿no es cierto?, de informática clínica como transferencia del conocimiento, como sistema de soporte en la toma de decisiones, como representación del conocimiento. Es importante, no podemos ser tan ignorantes como médicos en este aspecto. ¿Ya? Entonces, junto con nosotros como informáticos, trabajar con las entidades que generan guías clínicas, tenemos que ser más activos en la formación de médicos. Tenemos que, por ejemplo, hoy día hay cosas absurdas que suceden en la publicación, ¿no es cierto?, científica. Hoy día, yo cuando, por ejemplo, las revisiones sistemáticas, hoy día, como autor de una revisión sistemática, yo hago esfuerzos enormes para poder sintetizar la literatura que está recogida en PDFs, ¿no es cierto?, alrededor del mundo, me la leo, la sintetizo, la transformo en formato digital, la meto en una base de datos, hago un metaanálisis y todo el cuento, y después, ¿qué hago? Hago la misma estupidez de volver a sintetizar todo en un PDF que no es reutilizable a posteriori, ¿no es cierto? Entonces necesitamos formas estructuradas también de representar el conocimiento en el momento en que éste se genera, ¿ya? Y hay otras, por ejemplo, los biólogos o los bioinformáticos no llevan ventaja en eso porque las revistas que publican trabajos de bioinformática definieron un estándar mínimo para publicar una estructura de datos que se llama microarray, que es un tipo de análisis genético, ¿ya? Y si yo no lo vierto en este repositorio, entonces no me dejan publicarlo nomás. Entonces, creo que podemos aportar harto, es importante, yo creo que puede ser una buena aproximación el poder contactarse y tener más representación en las sociedades científicas, sociedades clínicas que generan las guías clínicas, pero creo que es algo bastante multidimensional. Ahí tuvo una respuesta sin whisky mediante. Y el punto de vista de los beneficios y desafíos, como le digo, los beneficios de poder ir moviéndose a esta estandarización, ¿no es cierto?, son los beneficios de toda esta estandarización, que es la posibilidad de compartir recursos, posibilidad de reutilizar los conocimientos, reducir los costos, escalabilidad, transparencia, calidad, y finalmente llegar a una situación en la cual ya el valor no está en que yo caché cómo puedo implementar esta cosa y tengo los pies y todo el cuento, sino que finalmente el valor está en el conocimiento y la forma en que esto se representa y se ejecuta es estándar y por lo tanto es un commodity. Y el valor está en el conocimiento. Sí, hablando de conocimiento, pero saliendo un poco del tema, Daniel Méndez pregunta si debiera existir, bajo esa lógica, ramos de telemedicina, interoperabilidad y posiblemente otros en el pregrado de medicina. Bueno, yo creo que Alejandro Maro te dice que la respuesta fue muy buena, así, y sin whisky. Ya, sin whisky. Sí, yo creo que ahí, bueno, esto se complementa bien con lo que pone Alejandro ahí. Más que ramos de telemedicina y ramos de interoperabilidad, porque la carrera de medicina, hoy día uno tiene que ir a asesinar a alguien para poder eliminar un par de clases de anatomía, un par de clases de un par de clases de biología molecular. Es tanto lo que tenemos que incorporarle a los alumnos de medicina, y no solo de medicina, sino que de toda la ciencia de la salud. Yo creo que el desafío para nosotros es ver cómo incorporamos estos conceptos dentro de el quehacer, ¿no es cierto?, clínico, y por supuesto que esto tiene que ser parte de la formación continua, ¿ya? Hoy día
yo no sé, no conozco una institución en salud en Chile que esté enseñándole a sus alumnos como parte del programa cómo funciona una ficha clínica electrónica y que le enseñen a hacer sus anamnesis, ¿no es cierto?, en la ficha clínica electrónica, que entiendan cómo funciona un sistema de soporte de la toma de decisiones, qué pasa con la información por detrás una vez que ellos han llenado algún formulario, etc. Creo que tiene que ser parte del currículum, y como SENS nosotros tenemos un área de capital humano que precisamente está trabajando en los perfiles profesionales y qué debieran saber de informática en salud todos estos perfiles profesionales. Y por un lado tenemos profesionales de salud que van a trabajar en la salud, que tienen que saber algo de informática. Por otro lado tenemos que tener informáticos que tienen que saber algo de salud, tenemos que tener clínicos que trabajen en informática en salud en forma permanente, y eso necesita saber más de informática que un clínico habitual. Vamos a tener gerentes de informática que trabajan en instituciones de salud que tienen que saber algo. Hay una progresión ahí de cuánta informática tiene que saber cada uno. Y eso es parte de lo que está trabajando el SENS con las distintas escuelas de medicina, a través de la SOFAMED, con escuelas de enfermería, escuelas de kinesiología, etc. Así que los invito a participar de todos esos procesos. Y los desafíos, por otro lado, bueno, todavía tenemos dramas, ¿no es cierto?, problemáticas en cómo hago los estándares de representación. Hay pocos estándares de API todavía, se está avanzando en eso. Hoy día FHIR, ¿no es cierto?, es una contribución bien importante. Las instituciones también todavía no tienen la madurez adecuada como para poder tener eso bien, ¿no es cierto?, maduro, valga la redundancia. Y es importante, hay una necesidad importante de confianza, de trazabilidad, y como volvíamos atrás de la gobernanza, hay una curva de aprendizaje bien importante en ir avanzando en este aspecto. Y por eso el llamado hoy día, probablemente si yo me pongo a estudiar, ¿no es cierto?, SQL y el FHIR Plan Definition Resource y todo el cuento, voy a llegar, ¿no es cierto?, y va a haber un mismatch con la madurez de mi organización. Los insto a que empiecen a trabajar en las estructuras de gobernanza, porque eso es lo que va a generar un terreno fértil para cuando estemos listos para poder incorporar la tecnología, ¿no es cierto?, la tecnología encuentre una cultura organizacional, una estructura organizacional propicia para poder ir avanzando en la dirección correcta. Entonces, como conclusiones de esta presentación, les dejo: los sistemas de soporte de la toma de decisiones son fundamentales para lograr los beneficios que nosotros nos imaginamos cuando instalamos estos sistemas de información en salud. Es importante reconocer el proceso de gestión del conocimiento clínico dentro de una organización y la gobernanza necesaria para ello. El conocimiento clínico puede adoptar diversas formas y no se requiere necesariamente un registro clínico electrónico. Y al comenzar a automatizar y compartir conocimiento ejecutable, los estándares y la gobernanza se tornan esenciales. Y con eso los dejo. Ahí está mi correo. Yo encantado de poder seguir participando con ustedes, respondiendo preguntas, etc. Muchas gracias, Daniel. Agradezco a César por la invitación. Sí, muchas gracias a ti, Daniel, por haber aceptado. Nosotros sabemos que estás ahí 12 horas cambiado, así que no es tan simple para ti estar hoy día conectado con nosotros, menos a esta hora. Y mira, la verdad es que ha sido poco menos que para romper la mente, y la exposición que ha hecho y la participación de la gente ha sido buena. Ha hecho estas preguntas, pero aún así está la posibilidad de que ahora tengamos micrófono para quien desea hacer alguna pregunta. Pueden levantar la manito o pueden escribir aquí en el chat si alguien quiere micrófono para hacer algún comentario o preguntarle algo directamente a Daniel. No veo ninguna de las dos cosas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Alejandro Mauro desea darle de nuevo un comentario, dice Gabriela. Voy a abrirte Gabriela,
Sí, porque si acaso Alejandro quería volver a... Gabriela, te doy el micrófono. Ahí, Gabriela, estás lista. Gracias, buenas tardes. Habla Gabriela Garnam, el gerente general de la Asociación de la Industria de Dispositivos Médicos en Chile. Solo un tema es que a nosotros como que nos dejan olvidados, y la verdad es que en gestión del conocimiento tenemos mucho que aportar. Somos una industria completamente distinta a la industria farmacéutica, trabajamos con modelos de negocio diferentes, y en esta oportunidad creo que en tema de gestión del conocimiento, en lo que se refiere a dispositivos médicos, estamos súper abiertos y dispuestos a colaborar, y fundamental entender que somos un actor que nos quedamos siempre en el olvido, y por eso quiero solo hacer el punto de que no nos olviden. Comentario aceptado. Yo tengo un sesgo en ese sentido, soy informático, así que no estoy muy compenetrado con el mundo de los dispositivos médicos, así que se agradece el comentario. Tomás quería hacer también una pregunta o un comentario. Tomás, ahí tienes el micrófono disponible, Tomás. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha? se escucha bien. Sí, perfecto. Mira, es que yo hace tiempo estoy leyendo el libro de la Agenda Digital del 2004, entonces, o sea, de acá de Chile, y desde ahí se veían temas de interoperabilidad, de HD7, también se mencionaba SNOMED, y recién ahora, el 2019, ya de más de 10 años, recién se está viendo esto. Entonces, ¿por qué? Quizás es un tema de tecnología o de avance, que Chile no está avanzando en temas recién de interoperabilidad, sabiendo que el 2004 ya se estaba mencionando esto. A ver, mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, el tema de los estándares aún más viejo que eso, o sea, SNOMED tiene más de 40 años, ¿ya? No. Así que de esa magnitud de antigüedad estamos hablando, que para temas de informática es toda una vida. Yo creo que esto no es un problema que esté completamente resuelto en todo el mundo y nosotros nos hayamos quedado atrás, ¿ya? Yo creo que sí estamos más atrás que en otros lados, pero no es un tema que esté completamente resuelto. Yo creo que hay, fondo hoy día, yo creo que existe prácticamente un consenso de que SNOMED es la terminología o la ontología clínica, ¿no es cierto?, más completa y más útil y más y que para donde tendría que, ¿no es cierto?, moverse todo el mundo, pero no todo el mundo lo ha adoptado porque no es fácil adoptarlo, ¿ya? Y sí hay muchos lugares, regiones, estados que han ido avanzando en esa situación. Yo te cuento, acá en Australia existe la agencia la Agencia de Salud Digital Australiana, que es la Australian Digital Health Agency. Ellos son parte de la entidad que genera SNOMED CT hace muchos años. Tienen por otro lado a CSIRO, que creó un servidor terminológico que está disponible gratuitamente para toda Australia, y la mayor parte de los prestadores de salud no lo usa, ¿ya? Así que hay temas que no solamente ocurren en Chile. Ahora, yo creo que en Chile sí hemos tenido el problema de esta como actitud borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio de Salud. Yo creo que fue el año 2007, escribí un artículo para una revista internacional acerca del libro azul que se escribió en el gobierno de Lagos con la Agenda Digital en Salud, que creo que es del 2006, y la verdad es que hemos visto que cada nuevo gobierno que llega, aunque sean de la misma coalición, se le ocurre hacer todas las cosas de cero y empezar de nuevo. Y en este último gobierno hemos visto, en el fondo, el Hospital Digital partió como el gran plan de salud digital del Ministerio de Salud, hubo cambio de ministro y el Hospital Digital cambió, ¿ya? Yo ahí me vine, así que no tengo información de cómo está avanzando eso, pero en el fondo tenemos ese problema del borrón y cuenta nueva. Y por eso, ¿no es cierto?, el 2017 se crea el CENS con financiamiento de Corfo por un periodo, ¿no es cierto?, de 5 años, con la idea de que fuera
más allá de cada gobierno individual y que pudiera generar, ¿no es cierto?, no solamente políticas de gobierno transitorias, sino que políticas de Estado con respecto a la salud digital. Yo creo que eso es lo que ha faltado, es la separación entre el gobierno de turno y la política de Estado transversal y permanente en el tiempo, con un horizonte lejano en este tipo de cosas. Bien, gracias Tomás. Voy a dar la palabra a Alejandro y a Ariel después. Entonces, Alejandro, te voy a dar, ahí va. Alejandro, ya tienes el micrófono. Dale, Alejandro. Sí. Gracias, Daniel, por la presentación. ¿Quién crees que debería, ¿sí?, comenzar con promover, digamos, sistemas de soporte a la toma de decisiones en Chile? Y ese promover requiere primero generar bases de conocimiento en español, digamos, ¿no? Porque en muchos lugares esto está implementado básicamente porque existen bases de conocimiento, por lo cual faltan desarrollos de bases de conocimiento y, de alguna manera, guías como para poder implementar esto dentro de los sistemas de registro clínico electrónico que existen. Hoy en el país hay registros clínicos electrónicos que vienen con las posibilidades de tener sistemas de soporte a la toma de decisiones, y en muchas de las implementaciones se toma la decisión de apagar todo eso porque molesta, porque hay fatiga de alertas, porque en realidad no hay ningún tipo de gobernanza sobre las alertas. Entonces, ¿quién crees que debería tomar la posta como para poder promover se implemente el sistema de soporte? Mira, yo creo que la respuesta la veo en dos niveles. Por un lado, si yo tengo un registro clínico electrónico que tiene ¿no es cierto?, la posibilidad de tener gestión del conocimiento y sistema de soporte a la toma de decisiones, que debiera ser el 100% de los registros clínicos electrónicos hoy día, porque todos me permiten al menos documentar algo, y ahí ya hay ¿no es cierto?, cierto conocimiento que tiene que ser incrustado, embebido en el registro clínico. Yo creo que ahí nada debiera impedir que yo como hospital o como institución localmente genere mi propia estructura de gobernanza y mis propios procesos de gestión del conocimiento que incluyan el tomar información, ¿no es cierto?, conocimiento clínico y meterlo al registro clínico electrónico. Creo que eso debiese ser responsabilidad individual, al menos, ¿ya?, de cada una de las instituciones. En el ejemplo, nosotros nos pasó en la ficha electrónica que implementamos en la Católica, tenía para poder hacer alarmas, solicitudes agrupadas, order sets y todo ese tipo de cosas, y una de las cosas en las cuales chocamos continuamente con la administración de la red era que esta decisión de que, mira, no, implementemos esta ficha y después que la tengamos implementada nos dedicamos a trabajar en esta funcionalidad un poco más avanzada y todo el cuento. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en el fondo cuando quisimos hacer eso, chocamos con la ausencia de cultura de gobernar el conocimiento clínico dentro de la institución. Entonces yo creo que es importante generar el terreno fértil, y eso creo que no se necesita una entidad central que dictamine eso. Ahora, hay instituciones, en el fondo, yo creo que el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Epistemónicos, ¿no es cierto?, para poder sistematizar la organización del conocimiento clínico para el Ministerio de Salud, es un aferente importante, ¿no es cierto?, para la generación de estas bases de conocimiento. Pero hoy día, las bases de conocimiento, lo ideal es que sean generadas a nivel nacional, ¿ya? Y ahí viene la segunda parte, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer que Chile es un país relativamente chico, ¿ya? Creo que nos hemos esforzado en fragmentar el sistema de salud más allá de lo necesario, y creo que es responsabilidad y deber del Ministerio de Salud o de tomarlo en sí, generando, ¿no es cierto?, las capacidades internas necesarias, porque una cosa es, ¿no es cierto?, llevarse la pelota y decir esto lo hago yo, que es lo que suele decir el Ministerio, pero finalmente no lo hace o no tiene el know-how cómo hacerlo, y esta cosa pasan 10 años y seguimos donde mismo. Pero creo que debiera ser responsablemente liderar
este proceso, ¿no es cierto?, que es la estandarización de la gestión del conocimiento a nivel nacional, porque es un componente esencial de la transformación digital de la salud. Es imprescindible. No sé si tienen más preguntas. Parece que ahí estamos. ¿César? Sí, ahí sí, disculpa. ¿Aló? Sí, yo me perdí. Ariel le di el audio recién, sí, fue culpa mía. Ariel, ¿tienes ahí el audio? ¿Escuchas? Sí, súper bien. Sí, escucho. Hola Ariel, gracias por la presentación. Mira, en realidad yo reconozco que estoy recién metiéndome en este tema y para mí es súper importante esta charla que acabas de dar porque obviamente me mete un poco, me hace contexto en todo lo que he estado leyendo hasta el momento. Pero tengo unas dudas de tipo práctico, organizacional. HL7, el capítulo chileno, y SENS deberían ser como los directores de orquesta de todo este trabajo. Mi pregunta es hacia dónde va, en el sentido de que aquellas instituciones o personas que no sean miembros de este capítulo, ¿cómo somos capaces de vincularnos con aquellas externos o instituciones que no pertenecen al capítulo? ¿No será complejo transitar, o cómo lo han hecho otros países? Tengo esa duda. A ver, yo creo que, por un lado, SENS, una de las virtudes que tiene es que es abierto a la participación de todo el que quiera participar. Nosotros hemos hecho capacitaciones, hemos hecho conectatones, hemos hecho una serie de actividades, de seminarios, y todas han sido abiertas al público. Y eso creo que es un lugar de participación, ¿no es cierto?, súper relevante. El segundo lugar, la participación en HL7, en el fondo, hoy día existe cada vez más la tendencia, ¿no es cierto?, que los estándares sean públicos, y la participación en HL7 tiene que ver, como miembro de HL7, tiene que ver más bien con la participación en la toma de decisiones de cómo se van modificando los estándares o cómo nosotros contribuimos a desarrollar nuevos estándares en el futuro, etc. Pero una vez que el estándar está publicado, está disponible, yo puedo acceder a ello y puedo utilizarlo, y no es necesario, ¿no es cierto?, estar pagando a nadie para poder utilizar esos estándares. Así que yo creo que las posibilidades de participación son inmensas. La última pregunta que tengo es de... me perdí quién era. Jorge Cienfuegos, sí. Un poco para completar la respuesta, ahí me pongo el sombrero de HL7, dado que esta charla la estamos nosotros ofreciendo. Yo lo comenté cuando comenzamos, pero la idea del capítulo no es hacer un capítulo en el cual haya un club cerrado. La idea es básicamente el generar una comunidad. Y necesitamos estas entidades que generen precisamente esa sinergia en torno a algunos objetivos que van a dar un salto cuantitativo significativo a nivel del país. Entonces el capítulo nosotros siempre lo hemos visto como una oportunidad para generar esa sinergia en torno a un elemento de la interoperabilidad que es puntual, que son los estándares de interoperabilidad HL7, que son los que vamos a ocupar en Chile. Y al mismo tiempo también lo veo como una instancia colaborativa en la cual también podemos generar valor en base a algunos servicios, como por ejemplo la capacitación y eventualmente la certificación de capital humano, pero también de soluciones, en las cuales hoy día tenemos un problema que no es menor, que tiene una serie de productos que dicen que son HL7, pero nadie sabe si son HL7. Y si eventualmente en el país tú vas a generar soluciones, guías de implementación normativas o locales, que cuenten con el estándar, hay que eventualmente probar que lo que se está vendiendo o lo que se ofrece al medio de verdad cumpla con estas guías de implementación, y que tanto las guías de implementación como las soluciones sean soluciones HL7 de verdad. Entonces, el capítulo es una comunidad, o va a ser una comunidad en la cual todos juntos velemos por eso. Entonces, yo lo veo con un gran impacto y están invitados a participar, independiente de lo que dice Daniel, que es muy cierto. Los estándares hoy día son abiertos y los puedes tener sin ningún problema. Voy a ceder la palabra a
a Cienfuegos. Ahí tienes el audio, Jorge. Y se lo voy a quitar a Ariel porque ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Buenísima. No, mira, era relativamente sencilla la pregunta. Era con respecto, en el fondo, a la labor contralora que ejercen los químicos farmacéuticos en los centros asistenciales. En el fondo, como saber un poco cuál es tu percepción, como que podría jugar un poco esto en relación a nuestra revisión de la prescripción asociada a diagnóstico, que normalmente tendemos a hacerla ex post. La idea entiendo también de los estándares, hacerla ex ante, cuando los médicos lo están haciendo, o ex dure, en el fondo, mientras están haciendo alguna labor clínica. Entonces, ¿cuál sería como tu visión con respecto a ese profesional y como la posibilidad de utilizar estos medios para mejorar la eficiencia a nivel local y ojalá después a nivel más macro? Gracias. Bueno, yo creo que es un componente esencial. En Chile, y Alejandro les podrá contar, en el fondo, él trabajó en el Ministerio de Salud desarrollando la terminología farmacéutica chilena, y en el fondo la necesidad de poder tener químicos farmacéuticos entrenados en informática clínica y en modelamiento de terminología es enorme. Yo creo que y los que Alejandro logró entrenar para ese proceso, después se los peleaban en el mercado. Así que existe un nicho, ¿no es cierto?, súper importante para eso. En segundo lugar, nosotros, por ejemplo, ahora en esta revisión sistemática que les cuento, Australia tiene algo parecido, que es la terminología australiana de medicamentos. Una de las principales fuentes de beneficio demostrado de implementar terminología es la implementación de terminología farmacéutica. Así que, de nuevo, yo creo que eso es súper importante para poder obtener los beneficios de todo esto. Gran parte de lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de acciones terapéuticas tiene que ver con la administración, la prescripción y administración de medicamentos. Por lo tanto, los químicos farmacéuticos son parte central de todo este proceso. Y en tercer lugar, a mí me ha tocado estar en hospitales en Estados Unidos y acá en Australia, donde los químicos farmacéuticos son parte integral del equipo de salud y no están escondidos en la farmacia revisando prescripciones, ¿no es cierto? Sino que pasan visitas, revisan indicaciones y en el fondo son parte integral del equipo de salud y hay harta publicación al respecto de los beneficios que eso trae. Así que yo creo que es parte de nuestra forma de trabajar el haber en Chile relegado a los químicos farmacéuticos al rol de revisar prescripciones. Bien, para cerrar, la última pregunta es de Daniel del Águila. Le voy a dar audio para que te la pueda hacer. Ahí, Daniel, estás listo. Ya, perfecto. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Tengo una pregunta un poco más práctica, que es, lo que pasa es que, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de un emprendimiento, una empresa pequeña que crea un sistema de soporte de decisión clínica, que resuelve un problema súper específico y genera una aplicación comercial con esto? Pero para llegar a esta aplicación comercial y este sistema de soporte de decisión clínica, me tengo que basar en un sistema que ya está implementado en el hospital o en el centro médico, en la clínica, que no utilice estándares. Entonces ahí habría un conflicto. O genero mi aplicación adaptándome al sistema que ya está implementado en el hospital, o genero mi aplicación con estándares, pero sabiendo que no voy a poder de repente conversar con el sistema que necesito. Pucha, yo creo que ahí hay decisiones, ¿no es cierto?, ahí tanto técnicas como de negocio. Si ese es tu único cliente y es un cliente gigante que te va a alimentar por toda tu vida, probablemente vale la pena conectarse ad hoc con ese personaje, ¿no es cierto? Ahora, yo diría desde el punto de vista, yo no soy experto en desarrollo de software, pero probablemente lo ideal sería abstraer esa capa, ¿no es cierto?, de integración con ese cliente, de la capa, ¿no es cierto?, que genera todo el tema de lógica de toma de decisiones, la visualización y todo el cuento, para que en el momento en que tú tengas un segundo cliente, no tengas que desarrollar la aplicación entera, sino que solamente
tu integración con ese nuevo cliente. Ahora, sí te diría que en tu equipo de emprendimiento, alguien tiene que estar aprendiendo a implementar Fire, porque eso te va a permitir vender en el mercado internacional mucho más rápidamente que si no lo hiciera. Hoy día, cuando en Estados Unidos Fire es parte del estándar de facto de las API de integración que exige el último nivel de Meaningful Use. Acá en Australia, la Australian Digital Health Agency ha optado por SNOMED-CT como terminología y CSIRO ha optado por Fire como estrategia de implementación. Así que yo creo que las piezas están ordenándose, ¿no es cierto?, rápidamente y esa sería mi recomendación para el emprendimiento. Perfecto, gracias. Pero si en fondo negarse a adaptarse a un sistema local específico, probablemente le va a poner barreras innecesarias inicialmente a tu emprendimiento, creo yo. Bien, Daniel, te echamos de menos aquí en Chile, ojalá que vuelvas pronto. Invítenme. Pero por supuesto, ahora encantado de haberte tenido aquí, Daniel. Muchas gracias por la presentación y por el tiempo dedicado. Sabemos que te tuviste que levantar ultra temprano para poder estar con nosotros. Así que te agradezco la presentación, muchas gracias, y también a las personas que participaron les agradezco la participación, el ánimo, las ganas, y les dejo en aviso que vamos a estar publicando esta presentación, la grabación de la presentación en lo inmediato, y en enero vamos a tener la presentación de Walter Suárez, para que estén atentos a cuando la publiquemos, y la presentación de Diana Obelgone para el tema de también HL7 México y Alemania. Así que tenemos todavía un par de presentaciones bien interesantes, pero de antemano muchas gracias, Daniel, muy agradecido, y muy buenos días para ti y muy buenas noches para nosotros. Bueno, muchas gracias también a ustedes por haber participado, por las preguntas, a César y al capítulo chileno de HL7 por la invitación. Siempre es un placer. Así que muchas gracias. Y buenas noches, buenos días y buenas noches a todos. Eso. Chao, chao.